Cameroon, Chad, Niger, everybody to me. Yeah. Ha llegado el momento de empezar a asumir riesgos. I don't know if I will like or not. You will like it. You will like? Yes. Me refería a la comida. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Continuamos atravesando Nigeria, dirección noroeste, buscando el paso fronterizo de Yola. Oof, it's very strong. But will it stop? The rain stop? Oh. It's for, I want for now. You don't have more this color. Finish. But this one can I eat now? Okay. And orange, you don't have orange? You have or not? Ah, later then. Ah, you have this. Thank you. Pues parece ser que lo que me voy a encontrar por aquí bastante de aquí hasta la frontera con Camerún es plantaciones de arroz. Estoy teniendo dificultades últimamente para entenderme por aquí arriba. Y es porque aunque la lengua, hombre, en todo Nigeria se habla inglés. La lengua de Nigeria yo pensaba que era el Yoruba, pero no. O sea, va por zonas. En esta zona, más al oeste, noroeste, lo que se habla es el Ewo con W, Ewo. Entonces está el Yoruba, el Ewo, y en todo Nigeria, en las zonas más rurales, el Broken English, el inglés roto. Entonces se mezcla el inglés roto con mi inglés andaluz y no me entiendo a veces con la gente. Pero sí, me llamaba la atención, digo, parece que no habla inglés la persona. ¿Qué idioma habla? Y cuando ya conseguí preguntarle me dice Ewo. En esta zona hablamos Ewo. Digo, ahora lo entiendo todo. El Ewo y el Broken English. Hello, how are you? Yes. Yes? No, Nigeria is good. The bad is when you cross Nigeria to Cameroon. Oh, very bad. No he visto policía más amable. No son policías, son militares. Son de todo un poco los controles hechos. A veces hay policías, a veces hay militares, a veces está el primo, el cuñado. Mierda. Estamos. Hoy la carretera es de asfalto, pero casi la preferiría off-road. Hay unos boquetes, unos pedazos de agujeros que... Hello. You know where can I find a restaurant or something for eat? Well, okay, thank you. This one? Yes. With this one? And that's fufu apple. With the fufu? Yeah. And this? This is stew, sauce. Okay. Mixed with the cow meat, beef, and then A little bit more of this the sauce? black. This sauce? Yes. Okay. Good. I don't know if I will like or not. You will like it. You will like? Yes. So Okay. you will sit. Okay. You will not eat fork and spoon, no? What? You don't use fork and spoon. You use your hand directly and eat. Yes, I have to wash my hands. Yes. Spicy. Spicy, man. Spicy. Está un poquito picante. Yes. But nice. Very nice. We try again. Like this. And now this one. Y así es como se come esto. Sinceramente yo no termino de hacerme, pero al final no me queda más remedio que adaptarme. It's nice. Y fufu. Yes. Bueno, vamos a comernos el fufu. Fufu. And the sauce. And this. Okay. Beef. Vamos a comernos el beef y el fufu. Y todo eso. Y de esta composición se basan la mayoría de las comidas de por aquí.
El fufú, que es una masa a base de mandioca. En algunos países la hacen con maíz, que en mi caso la prefiero. Una salsa por las verduras que tengan y algún tipo de carne o pescado. Y mucho se habla del picante en México o la India, pero el picante de aquí de África no tiene nada que envidiarle. Pues no quería ni pisar el norte, al final no me quedó más remedio por causa mayor, porque la única frontera así abierta y transitable, había otra abierta, hostia, me pedazo de vuelo aquí, ¿no? Habría otra frontera abierta un poco más abajo, pero no está transitable ahora en temporada de lluvias, entonces digo, bueno, pues vamos para el norte, no pasa nada, y me está encantando, muchas veces las cosas pasan por algo, es espectacular, o sea, casitas de estas por todas partes. Hello, my friend. How are you? Good. Good. No, nothing. No, I don't. I come from Enugu. From Enugu to I'm going to Cameroon. So, thank you very much. How is work today? Very hot, sunny. But 1 hour before, rain, very strong. Thank you. Y ves a esa policía así, con un palo, pero es que todos tienen un palo. Yo creo que es por si no te paras cuando te dicen que te pares, es para darte con el palo. Es más, vi a uno ahí pegándole con el palo a un camión. Pasa que me quité del medio rapidito. Mira qué bonito. De verdad que estoy muy contento de al final haber venido al norte de Nigeria. No he llegado al norte todavía, voy camino del norte, pero conforme más al norte más auténtico. El precio de mi hotelito de hoy, imbatible. 4 € la noche. Eso sí, lo único que tenía era una puerta y un techo. El baño estaba impracticable. Cafelito antes de arrancar. Yo tengo que cuidarme. Yo no sé si ayer cogí COVID, vas a ver que he perdido el músculo del olfato. Y me han preparado la tortilla. The cookie. I'm talking with the camera. I'm explaining that you did my tortilla, very good tortilla. Pues estoy buscando una farmacia. Thank you. Me han dicho que está justo aquí al lado. Por asegurarme que me noto con calor hoy. Supuestamente pensé que había pasado una gripe o algo recientemente, que ahora parece que es COVID porque no tengo ni olfato ni gusto. Para descartar cosas vamos a comprar un termómetro, ¿no? Hello. Have you thermometer? Thermometer. For temperature. Okay, I go this way. Thank you. Bye bye. Bueno, me gozo en un pozo, es una farmacia, pero esta es farmacia limitada. Vamos a buscar otra farmacia más grandecita. Hello. You know where can I find a pharmacy? Pharmacy. Okay, thank you. Hello. Good morning. I want a thermometer. Thermometer you have here to sustain the temperature. How much is this one? 1,000. Okay. No, it's okay. 1,000. It's okay. Thank you very much. Pues continuamos la marcha. Ya tengo el termómetro. Luego esta noche veré cómo andamos las temperaturas y las cosas. Ahora mismo es que me noto como sudando. Es muy temprano. Son las... Hombre, muy temprano, no son las 9 de la mañana ya. Pero me noto sudando desde que me levanté. Digo, a ver si voy a estar todavía con fiebres e historias. Anoche detecté el posible COVID porque perdí el olfato y el gusto atando cabos. Digo, el fufú, ahora que lo digo, no me sabió tan fuerte como las veces anteriores. Y luego, segundo, anoche cociné un poco de pasta y digo, joder, siempre que le saco gasolina a la moto para cocinar, huele todo muchísimo a gasolina y hoy no. Claro.
Y luego la pasta, luego con la pasta confirmo, y efectivamente ya con la pasta no me sabía nada, o sea, he perdido gusto y olfato, que es uno de los síntomas del COVID. Bueno, pues continuamos dirección frontera Camerún. Voy a desacelerar un poco porque estaba viendo que iba a llegar hoy al sitio donde quiero llegar, que es al pueblo más cercano a la frontera. Siempre me gusta hacer noche muy muy cerca, no exactamente la frontera, pero lo más cerca posible, por ejemplo a 1 hora de la frontera, para levantarme por la mañana y pasar la frontera tempranito y prevenir posibles imprevistos. Y más esta frontera es un poquito especial, porque después de la frontera hay bastante off-road, hay un río sin puente, pero hay un puente un poco más lejos, pero entonces es más off-road, y además atraviesa un parque natural que hay leones, en fin, que esta frontera más que ninguna otra me gustaría pasarla bastante tempranito. Long trip. No? No. It's one month. I'm going to South Africa. Okay. Thank you very much. Y es que justo que oportuno el resfriadillo este, o lo que sea, porque la frontera de Camerún le tengo como respeto. Ahí debería ir yo al 100%. Estas carreteras hay que ir súper concentrado, ¿eh? Es que insisto, cuando es off-road no hay agujeros, hay... O sea, quiero decir, no hay como un escalón. Es que aquí el agujero es un escalón. Y cuando es off-road, el agujero es una cuestecita que entra y sale del agujero. Pero aquí no. Aquí al ser asfalto son escalones con bordes cortantes. This is it. What? Everything here? I can show you. No, but this... I think you're off your camera. What? Off your camera. This is the mobile phone. This is the tripod. You know what it is? I will lose something here. This for a sleeping bag. Sack. My tent. This is a share. Yeah, share. Y así, maleta por maleta, nos tiramos un buen rato. Llevaba algún tiempo queriendo haceros un vídeo enseñando absolutamente todo lo que llevo, de herramientas, de cámaras, de ropa. Y digo, me viene perfecto, pero no. Prefiero haceros un vídeo con bastante más detalle, que podéis ver todo lo que llevo. Hello. Hello. One by one is a lot here. It's a computer. It's a computer. A very quicker. Tools. It's the first time from Spain to here that someone make me. Someone from Spain to here, first time. Someone make me this. But you see that here is a lot of checkpoints. If I do this in all the checkpoints, I would like you give me a paper or something that you say. Okay. In only Nigeria, I cross like 60 checkpoints. If I do this in the 60 checkpoints, it's crazy. Yeah. I understand. Yeah. Oh, sorry. Cameroon, Chad, Niger, everybody. Yeah, I understand. Y en parte le entiendo. Está haciendo su trabajo, esto es una zona conflictiva y tiene que asegurarse de que está todo en regla.
pero yo creo que soy el menos sospechoso de los que ha pasado por aquí en la última hora o la última semana. Cameras and everything. What? Water. You want for you? This is a Nigerian man that he went from, but I don't have time to read. He went to Europe and he went from South Africa to Nigeria. That's good. That's okay. Samuel. Yes. That's nice to meet you. Nice to meet you. Why you have this? I want to ask you. No. No, this tribal mark in Nigeria. No, but I see some people with this and I don't understand. Trevor? From which part? The north. Oh, nice. But you do this. It's like a tattoo. Like tattoo. Nice. I like. No, I like. He from east. Then west, east, and north. Nobody from Lagos. Lagos, I'm from Lagos. Ah, okay. East is Lagos. Okay. Nice to meet you. So you leave Lagos. This is north. Okay. This one from east. Commander. Oh, good. So Very good. North, east, west work together. So when you come, there will be agreement between us. Okay. But there will not be problem. East, north, west. One of each part. Very nice. Very nice. I continue. Okay. Now we can make a picture. Here, now, here. Why not? Good. Ay, Dios mío, qué paciencia. Esas marcas en la cara te hacen pensar sobre las culturas y las tradiciones tan raras que tenemos por el mundo. Por un lado podemos pensar qué brutalidad, cómo le pueden hacer a un bebé unos cortes en la cara para marcar la identidad, por un tema de tradición y religión. Pero al final en los países desarrollados les hacen perforaciones en los oídos para ponerle unos pendientes. Igual que nosotros pensamos que es una brutalidad, a lo mejor quizás ellos también puedan pensar lo mismo sobre nosotros. Llevo viendo esto desde Senegal, por lo menos. Que la carretera lo usan como sus secaderos, pero secaderos para absolutamente todo. He visto hasta la ropa secándose en el... Mira. Hasta la ropa secándose en el asfalto. Pero desde la ropa a cualquier cosa comestible, o sea, el jam, los pimientos rojos picantes esos que pican, madre mía, el cacao, el maíz. Lo llevo viendo desde Senegal, pero como aquí es que es mucho. O sea, llevo kilómetros y kilómetros y kilómetros viendo estos secaderos a los dos lados de la carretera. Mirándolo en el mapa estoy yendo hacia el noreste. Estoy subiendo como esquinado. Noreste. Voy a llegar muy cerca de las fronteras con Burkina Faso y Chad. Dos fronteras muy calentitas. Economía de supervivencia. Aquí cada uno se la busca en lo que puede. En la moto con 4 personas ajustaditos. 4 es lo de menos que he visto. He visto algunas con más. Y el camioncillo con toda esta gente aquí encima. Madre mía. Pues sí, economías de supervivencia. Aquí tengo que aprender a leer el cielo como los agricultores. Lo veía hace rato ya, una nube negra ahí que digo, me va a caer. Aquí, igual que la lluvia es muy fuerte y la lluvia llega muy rápido, igual que llega se va. Cuando ves la nube negra, tienes que buscarte un techo, meterte debajo, esperarte 25 minutitos, media hora, y la nube pasa. Ahora me ha pillado en mitad de ninguna parte la nube negra encima, y esta agüita no me la va a quitar nadie. Si veo una gasolinera con su techadito, pues haré igual que ayer, me meteré 25 minutitos, media hora. Mira cómo se mete todo el mundo rápido bajo techo, porque saben que esto funciona así. Cae un chaparrón fuerte y se va el chaparrón fuerte. Aquí hay una gasolinera, vamos a meternos bajo techo hasta que pase la nube. Así hacemos un descansito, ¿no? Pues yo me meto aquí bajo techo un segundo.
Hello, how are you? ¿Y qué se hace en estos descansos? Pues lo que en todas partes. Hablamos del tiempo, del mal estado de las carreteras y de los políticos que se robaron el dinero y no arreglaron la carretera. Y nos reímos un rato. Hello. Hello. Oops. I'm going to Cameroon. Today, Chimeta. I don't know. Chimeta. No! Tourist. From Spain. Yes. South Africa. Yes. Today in Chimeta. Today I sleep here in this town, Jalingo. And then today Chimeta and tomorrow Berin. Berin border. I will try. Thank you very much. Then I continue. Yes. No, I just start to ride. I didn't have breakfast. I was going to ask you where can I have breakfast. Thank you very much. Thank you. Ya me han hecho estos dos el interrogatorio. Pero es normal, ellos me preguntan y yo les respondo que a dónde voy, que de dónde vengo, que qué es lo que estoy haciendo. La pregunta del millón al final de la conversación: ¿qué traes para nosotros? Y en parte les entiendo, teniendo en cuenta que recientemente leí una noticia que hay algunos estados en los que la policía lleva 18 meses sin cobrar. ¿De qué están viviendo esa gente que llevan 18 meses sin cobrar? Pues de estas... Es que ahora ya no lo estoy empezando a no llamarlo comisiones, estoy empezando a llamarlo propinas. O sea, la gente les da propinas. La putada es que con las propinas, pues al final se convierte... Eso es corrupción, porque al final, si tú le das una buena propina y llevas algo ilegal, pues obviamente te va a dejar pasar. Esa es también la putada de esas comisiones propinas. Bueno, pues las montañas aquí enfrente tienen muy buena pinta, ¿eh? Pues me ha acojonado un poquillo. Venían 4 ahí en un coche con los cristales tintados. Y una de las reglas número 1 aquí es no pararte con desconocidos. Si no van vestidos de policías o militares. Y ven a hacerme señas que me pare. Y no he parado, he seguido de largo. Pero luego en un control de policía ya me han dicho para. Y digo, bueno, aquí no va a pasar nada, aquí estamos con la policía. Ven. Y efectivamente, otros muchachos que simplemente querían hacerse unas fotos conmigo. O no, eso nunca lo sabremos. Juzgar vosotros mismos. Aparentemente amistosos. Do you have any contact there? Thank you very much. Do you have any contact there? In the capital. Yeah, yes. Mis reglas fundamentales para recorrer esta parte de Nigeria pues son las que he seguido en casi todos los países, no solo por ser Nigeria. Conducir por carreteras principales, no conducir de noche, por la noche intentar encontrar algún sitio donde la moto duerma a cubierto, que no se vea mucho, e intentar no parar más de 2 días en el mismo sitio. Estas reglas no están escritas en ninguna parte, son solo usar un poquito el sentido común. Creo que no he contado mi anécdota del hotel de anoche. Estaba en la puerta preguntando al de la entrada, siempre le pregunto a ver cuánto vale el hotel, y se me iba de presupuesto. Ya me iba y me para un señor en la puerta, me pregunta un poco por el viaje y nada, nos despedimos. Digo, nada, buscando alojamiento, y me dice, ¿qué le pasa a este hotel? Le digo que se me va un poco de mi presupuesto y me dice, tira para adentro. ¿Y aquí no sabéis quién pagó el hotel? Mi nuevo colega de Nigeria. Sí, hospitality. Be afraid of Nigeria. Don't come to Nigeria. Hospitality of Nigeria. Thank you very much. Thank you very much. And we can do that. Yeah. Yes. I will you answer. Nigeria me ha sorprendido cada día que he estado aquí, y si más tiempo me quedo, más me seguiría sorprendiendo. Esa gente de Nigeria tan mala que me han dicho que era, tan mala que iban a intentar robarme, que iban a intentar estafarme, que iban a intentar... No, buena gente por todos lados.
Bueno, pues yo la tierra no la esperaba hasta mañana, después de la frontera. O sea, no esperaba tierra hasta Camerún. Pero bueno, viene hoy un poquito de calentamiento para lo que me espera mañana. Por mucho que me prepare, me temo que no voy a estar nunca preparado para lo que me viene los próximos días. Como siempre os digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente.